Episodio de Sábados Culturales que voy a dedicar a un tema que quizás a ustedes les parezca curioso, que es el análisis, hasta donde se puede en un programa como este, de lo que es creer, de lo que es una creencia, y examinaremos una de ellas que es bastante curiosa y que quizás ustedes no conozcan. Ya lo vamos a ver al final del programa. Esta idea de hacer un programa sobre las creencias se me ha ocurrido porque un amable visitante de este canal me estuvo mandando WhatsApp en que me convocó, digamos, a mirar a Cristo, digámoslo así, qué sé yo, un poco tratando de llevarme a la creencia de que Cristo es nuestro Salvador y cosas como esa. Cosa que me parece un esfuerzo muy loable de parte de él, que demuestra su interés y su cariño por mi persona, y se lo agradezco mucho. Pero a mí me cuesta mucho creer. El tema de las creencias para mí simplemente es una incapacidad. El acto de creer, ese salto que significa que uno cree en algo, nunca lo he podido dar. Eso no es ninguna virtud, es un defecto en muchos sentidos. Uno queda limitado en un montón de cosas y pierde consuelos, esperanzas, etc. Aunque no es lo mismo un consuelo y una esperanza que una creencia. Pero vamos a examinar esto de las creencias. Aquí he anotado algunas cosas y he hecho alguna especie de clasificación de todo aquello que llamamos creencias, en algunos casos sin ser realmente creencias. Bueno, existen creencias sobre entidades que no podemos ni verificar ni falsificar. Verificar es, digamos, comprobar de que lo que uno creía era lo que uno creía. Falsificar es un término que usan los científicos. No me refiero al uso que hacen los delincuentes de hacer pasar algo falso por verdadero. Falsificar, en el caso de la ciencia, la metodología, es que cuando uno plantea una idea, una hipótesis, tiene que haber algún medio para poder probar que no es correcta, no probar que es correcta, porque siempre uno puede encontrar un argumento para demostrar que algo es correcto, siempre puede haber un hecho, un raciocinio. Eso no sirve en la ciencia. En la ciencia hay que demostrar que no es correcto y basta con un elemento que demuestre que no es correcto para que se derrumbe todo. No necesitamos más. Bueno, hay cosas que no se pueden ni falsificar ni verificar. Hay otras que son creencias, digamos, obstinadas, ya sin ningún fundamento, porque son creencias sobre cosas que ya sabemos que no son así, ya sabemos. Voy a poner un ejemplo. Hay gente que cree que la Tierra es plana. Ya sabemos que es un esferoide. Es una creencia que, digamos, no tiene ni siquiera el sustento de lo que no tiene sustento, de lo que no es verificable. Ese es otro tipo de creencias. Hay un uso simplemente verbal de la palabra creencia, pero en realidad refiriéndose a otra cosa. Refiriéndose a que hay probabilidades de que algo ocurra. Uno dice, creo que va a salir el sol. Creo que no va a haber temporal como anunciaron los meteorólogos, por lo que estoy viendo, porque nunca ocurre que ocurra lo que ellos dicen que va a ocurrir cuando lo dicen con anticipación y empiezan a hacer alaraca. Esa es una creencia que es más bien una apuesta de probabilidades. Creo, pero puede que no. Creo que si lanzo una moneda al aire va a salir cara, pero es que yo sé que hay una probabilidad del 50% que salga cara. Eso es un uso, yo diría, incorrecto del concepto de creencia. En el caso de las probabilidades, uno simplemente tiene que decir hay tantas probabilidades de que esto ocurra y no decir yo creo que va a ocurrir. Pero se usa el término. Después está la creencia entendida como un deseo de que algo ocurra, un deseo de que las cosas sean de cierta manera, un acto de confianza en que pueden ser de cierta manera. Uno, en vez de decir yo confío en que mi hijo, que ahora es un pelota, que anda con amigos que son tontos y se dedica a pitear y a fumar y a beber, pero yo creo que el día de mañana va a sentar cabeza. Eso es un acto de confianza. No hay ninguna probabilidad
asociada a eso, no está diciendo ese padre hay un 23,5% de probabilidad de que se deje de ser idiota. No, está expresando un deseo de que las cosas ocurran de cierta forma. Y también ahí usamos la palabra creencia. Como ustedes ven, y probablemente hay más variantes de este concepto. Antes de seguir con esto, amigos, les quiero recordar algunas cosas y, desde luego, recibir con mucho gusto, por supuesto, un nuevo auspiciador que es Levlon Construction Inc. Esta es una empresa de construcción que opera en California, Estados Unidos, pero es de propiedad de un chileno que se fue hace años para allá. Inició una empresa de construcción y le ha ido súper bien, está metido en montones de proyectos. Uno de los grandes que ha tenido es de una empresa aeroespacial. O sea, es una empresa que está funcionando y está funcionando bien y quiere ofrecer la posibilidad a los chilenos que quieren invertir fuera de Chile, que ya no es tan seguro por ahora, esperemos unos meses más, para que inviertan en el mercado de inversiones más seguro del mundo, que es Estados Unidos, y donde las inversiones pueden costar al principio bastante plata, pero también dan muchísima plata. Estamos hablando de personas que estén dispuestas a invertir más de $2 millones, es el mínimo en Estados Unidos para el ámbito de la construcción. Me decía la persona que es la propietaria de esta empresa que una casa común y corriente en Estados Unidos, construirla, el precio de mercado es más de $1,5 millones. Entonces, si usted quiere invertir en Estados Unidos, en la construcción, en una empresa de un chileno que le está yendo súper bien, póngase en contacto con Levlon Construction Inc. en el sitio levlonconstruction.com. Ellos se especializan en proyectos de oficina, retail, centros médicos, data centers, laboratorios, y su base gerencial de operaciones es San Diego, California. San Diego, como ustedes saben, es una base naval muy importante además. Cuentan con un equipo completo de ingenieros, arquitectos, project managers, agentes inmobiliarios, contadores, auditores, etc. Así que están invitando a inversionistas chilenos que quieran invertir de $2 millones para arriba en futuros proyectos. Así que esta es una opción que está funcionando. Esto no es a ver qué pasa. No, esto está funcionando. De todos esos proyectos que les mencioné, ha construido todas esas cosas. Está en un proyecto aeroespacial muy grande y por lo tanto estamos hablando de un negocio seguro. Pónganse en contacto con levlonconstruction.com. ¿Ok? Bien. Y ahora voy a otra empresa que construye. Esta es una empresa chilena, pero que opera también en México y en Brasil. Galpones BIM. Esto es para construir galpones específicamente. Estos galpones hay estructuras de metal que se usan como bodegas, que se usan como talleres fabriles. A veces son, digamos, es la construcción de las bombas de benzina. Hay muchos usos de estas cosas, pero hay que hacerlos bien. No puede llegar y ponerse esto en manos de un maestro chasquilla, digamos, una construcción de metal. Hay que planear, hay que proyectar, hay que hacer cálculos de resistencia, qué pasa si hay un viento de tal velocidad en tal zona, montones de cosas, y eso es lo que hacen los ingenieros calculistas de galpones BIM. Le diseñan su galpón como debe ser. galponesbim.com. Y ahora me voy a otro ámbito de los servicios y productos, y en este caso el suplemento Vito. No todos necesitamos galpones, no todos podemos invertir $2 millones, pero casi todos en Chile ahora tenemos mascotas y hay que alimentarlas. Las alimentamos con pellet, eso es lo normal. Ahora, el suplemento Vito es para que ese pellet común y corriente se transforme en un pellet premium. Usted echa una cucharadita a la ración que le da a sus niños y niñas y van a estar felices, van a estar con mejor estado de salud, menos costosas visitas al veterinario, el pelaje brillante, win-win, como dicen ahora. ¿Dónde se consigue el suplemento Vito? En suplementovito.cl o en cualquier mascotería. Prácticamente en todas tienen este producto. Lo sé por experiencia. Y ahora otra empresa, esta es una empresa comercial. Todos tenemos también no solo mascotas, sino computadores. Bueno, estoy hablándoles de iconchile.cl, ahí la ubican. Es una empresa que vende computadores de calidad. No vende marcas raras que vienen de países del Oriente,
que duran una semana, que el plástico, digamos, se quiebra solo, que se le sale la tapa, usted lo abre 2 o 3 veces y se desboca la cuestión. Me ha pasado a mí. He caído en ese pecado ese de una cosa barata, termináis botándolo a la basura. No sirven. El procesador de mala calidad, muy lento, se quema. La memoria RAM no era lo que decía, era mucho menos. Millones de cosas. Ellos solamente comercializan marcas prestigiosas. Todos los notebooks que venden y que distribuyen en todo el país te puede comprar en egonchile.cl, todos vienen ya con el sistema operativo Windows 11 instalado, que es la última versión de Windows, como saben, que es una versión muy interesante que viene ya incluida con inteligencias artificiales fantásticas, como Copilot. O sea, es un sistema operativo muy interesante. Realmente, yo lo conozco, lo tengo, y tengo el Windows 10 también, pero el Windows 11 lo tengo, y vienen todos estos computadores con ese sistema operativo instalado en los computadores notebook que vende egonchile.cl. Bueno, vamos a la cosa. Entonces, hemos estado clasificando, y seguramente hay muchas otras posibles versiones de creencias que yo no he considerado, pero ya les hablé. A mí me parece que las únicas creencias que tienen sentido, digamos que se justifican como creencias, son aquellas que son inverificables e infalsificables. Es decir, entidades a las cuales no se puede acceder cognitivamente con la razón o con los hechos empíricos que nos ofrece la observación o un experimento. Un ejemplo obvio, típico, clásico y el más puro es la creencia en Dios. No hay absolutamente ninguna manera de comprobar con la razón o con los hechos que existe o que no existe Dios. Se ha intentado, les podría hacer un programa completo y varios, con los argumentos que han dado en distintas épocas de la historia, metafísicos, teólogos, etcétera, teólogos obviamente que se dedican a eso, a demostrar la existencia de Dios. Ninguno de esos mecanismos, ya sea racionales, funciona. Todos son falaces, la verdad son falaces, o parten de presuposiciones que habría que probar y tampoco las pueden probar. O sea, parten dando por probado lo que deberían probar. No se puede. Pero eso no hace la creencia en Dios absurda. Todo lo contrario, es la que la legitima. Si uno no puede acceder al conocimiento de algo, al conocimiento de su pura existencia en este caso, por medio de la razón o por medio de la observación, tiene que dar este salto. Y ese salto tiene sentido para los que lo dan. Un filósofo francés que ustedes quizás conozcan, Blaise Pascal, que fue también un hombre importante en la matemática, en la ciencia. Blaise Pascal tiene un libro que tengo por ahí, se llama Pensamiento, Pensées. Y en alguna parte, él era creyente, era católico. Dice que si acaso se considera creer o no creer en Dios como una apuesta, dio su siguiente argumento. Dijo, si es una apuesta y resulta que no existe Dios, no hay ningún daño. Uno simplemente se murió y no pasó nada. Pero si existe y uno creyó en él todo este tiempo, uno gana la vida eterna. O sea, es una apuesta que hay que hacer favorable a la existencia de Dios. Ese es el argumento que da que no es una prueba de la existencia de Dios. Es un argumento para creer en Dios, que es otra cosa. Entonces, esas creencias tienen sentido. Tienen sentido no solo por el efecto, por ejemplo, creer en Dios es muy positivo para quienes creen en Dios. Hay una esperanza, hay la idea de que uno se va a reunir con los seres queridos. Una de las cosas más lindas de la creencia en Dios es esa, creer que uno se va a reunir hasta con sus mascotas. Es hermoso, es conmovedor, es atractivo. Creer en Dios es bueno. No creer en Dios no da ninguna ventaja. Es triste, es negativo. O sea, uno vive sin esperanza. Algunos considerarán que vivir sin esperanza y vivir sin creencia es lo mejor que puede pasarle a un ser racional. Yo no lo creo. Yo no lo creo. Yo no creo en ese Dios personal que premia, que castiga, que entrega a los buenos el paraíso y manda a los otros al infierno. Yo no creo en ese Dios. No creo en un Dios personal que premia o castiga. No creo que me voy a encontrar con mis seres queridos, ni con mis mascotas. Pero no gano nada con eso. Tenía razón Blaise Pascal. ¿Qué gano con mi apuesta?
puedo estar seguro que yo tengo razón, que no existe ese Dios de la Biblia, ese Dios benévolo, ese Padre. ¿Quién no quiere tener un Padre celestial? Yo quisiera creer en un Padre celestial, pero no puedo. No puedo. Uno no sé si uno se podrá forzar a creer, decirse a sí mismo, creo todos los días, a lo mejor funciona, pero yo no lo he probado. Pero en fin, volviendo al punto, es una creencia que tiene sentido en todos los sentidos, por su resultado y porque desde el punto de vista puramente epistemológico, digamos así, creer en algo que no se puede probar y por lo tanto no se puede desaprobar, le da algún sustento a la creencia, o sea, tiene legitimidad no cognitiva, digámoslo así. No es el caso de las creencias que se pueden comprobar que son falsas y que se sigue creyendo. Eso ya entramos del terreno de la creencia legítima y que tiene sentido a simplemente un problema psicológico. O sea, como ustedes saben, hay gente que cree que la Tierra es plana. Ahora, no antes. Antes tenía sentido creer en eso porque no se podía ver o demostrar que la Tierra era un esferoide. No es una esfera, es un esferoide. No es exactamente una esfera. Tiene una forma como de pera más bien, un poquito. Hay gente que hoy, sabiendo que todos los astros, todos los cuerpos celestes los planetas y las estrellas son esferoides, y que otros objetos, si no son esferoides, se acercan un poco a él, como los aerolitos, los meteoros. Hay fotografías, hay videos, y sin embargo siguen creyendo que la Tierra es plana. Eso es absurdo. Eso es una creencia absurda. Es una creencia absurda porque habían medios de razón y observación que permitían definir el asunto, comprobar si era o no era así. Entonces, seguir creyendo ahí no tiene sentido ninguno. Hablar de creer en términos de que uno confía en que algo ocurra, eso es simplemente un uso semántico, no es ni bueno ni malo, no es ni legítimo ni legítimo, es sencillamente una manera de hablar, digámoslo así. Hay cosas, y aquí vamos a la creencia que voy a entrar en más detalle, que son comprobables en algún momento, pero todavía no se ha podido. Y eso deja un espacio para la creencia. No sabemos todavía tal cosa, podríamos saberla, hay medios, pero todavía, o los va a haber, todavía no hemos logrado llegar a ese lugar, pero existen medios para investigar y mientras tanto podemos entonces decir yo creo, aunque más bien ahí en un sentido probabilístico que de otra forma. Por ejemplo, ustedes saben que durante mucho tiempo, de la época de Platón, que fue el primero que habló de eso, algunos han creído que existió una civilización muy avanzada llamada Atlántida que fue sumergida por el mar. Tengo por ahí, creo que lo tengo en Kindle, un libro muy divertido de alguien que que estudia el tema de la investigación acerca de si efectivamente hubo o no hubo un continente o una isla o una civilización que fue tragada por el mar. Un libro muy divertido. Lástima que me acordé recién ahora que lo tengo para habérselos mostrado, haberle dado más datos sobre la Atlántida. Bueno, pueden buscarlo ustedes en Amazon, seguro que van a llegar a él y por el título divertido se van a dar cuenta que ese es el libro que me refiero. Bueno, uno puede creer ahí en ese sentido probabilístico porque capaz que sí haya ocurrido y de hecho han ocurrido civilizaciones, ciudades que han desaparecido en una catástrofe como la isla de Tera, que eso ocurrió, entiendo que allá por el 1400 a.C., más o menos por ese tiempo. ¿Por qué no? Por supuesto que puede haber ocurrido. En este momento, por ejemplo, por diversas razones, y ustedes pueden encontrar estos datos si entran a sitios de noticiosos no chilenos en el computador, en el sistema operativo Windows, el sistema del buscador. En el buscador, cuando ustedes entran, hay una página con noticiosas y qué sé yo, y ahí apareció, ahí he visto el asunto. Hay gente que está pensando, estoy hablando de investigadores, no de la doña Juanita, que mucho antes de que nosotros apareciéramos como especie, mucho antes incluso de los homínidos, de estas criaturas casi todavía mono,
Millones de años atrás ya hay espacio temporal suficiente para eso, porque la Tierra tiene 4.600 millones de años de edad. Así que pueden haber habido muchos millones de años en que hubo civilizaciones muy avanzadas que desaparecieron, pasaron miles y miles de años, y de los homínidos empezó a surgir, empezó el proceso de mutaciones que llevaría a la especie humana. Puede ser, no hay ninguna razón para que no. Y uno puede creer que efectivamente existió, y quizás no una, sino varias civilizaciones que en el espacio de millones de años pueden haber aparecido y desaparecido. Piensen ustedes, 4.600 millones de años. De esos 4.600, tomemos 10 millones. 10 millones en 4.600 es 1 partido por 460. O sea, o algo así. O sea, es una fracción muy pequeña y sin embargo son muchos años. Bueno, en esos 10 millones de años efectivamente hay tiempo de sobra para que hayan aparecido y desaparecido civilizaciones. Piensen ustedes que nosotros, sumando todos los años desde el primer mono que se bajó un árbol y empezó el proceso que nos convertiría en Homo sapiens sapiens, son 800.000 años, más o menos. Pongámosle 1 millón. 1 millón nada más. ¿Qué pasa con los otros 9 millones? En esos 9 millones pudo haber habido tiempo para muchas catástrofes o situaciones en que otras civilizaciones se destruyeron. Hubo tiempo para que todos sus restos desaparecieran completamente y estén enterrados a kilómetros de profundidad, qué sé yo. Puede ser. Es un tema que se está discutiendo ahora. Hay algunas evidencias que han aparecido aquí y allá de civilizaciones que hasta el momento no entran en los cuadros habituales de la historia que nosotros tenemos en este momento. Cosas que son aparentemente previas, pongamos por caso a las pirámides de Egipto, cosas como esas. Puede ser. Y uno entonces podría decir legítimamente, creo, en el sentido de probabilidad, que hubo civilizaciones anteriores y que nosotros no somos los primeros habitantes inteligentes de este planeta, somos los últimos hasta este momento. Y ni siquiera somos los más inteligentes que ha habido. Razas anteriores pudieron haber sido mucho más inteligentes. Puede ser. Puede ser, por ejemplo, que todos estos fenómenos que entran en el campo de la ufología tengan que ver con eso, que no son naves, de otros planetas, de alienígenas, sino que son artefactos que salen de las profundidades del mar de vez en cuando y se han visto. Hay videos de eso, de civilizaciones que están fondeadas y que están coexistiendo con nosotros, ellos sabiendo que coexisten y nosotros no. También es posible. No hay ninguna razón física, histórica, palpable que pueda, evitar esa posibilidad. No. Así que uno puede creer en eso. Es decir, puede asignarle una probabilidad. En ese sentido del concepto de creencia. Bueno, yo les quiero contar ahora de una de esas creencias que es de este género. De cosas que se pueden algún día comprobar, que hasta cierto punto, por lo menos los que creen en esto dicen que ya se han comprobado, que es un tema físico que eventualmente va a ser aceptado o rechazado, pero por el momento no hay manera de llegar a esa conclusión definitiva y por lo tanto se mueve dentro del territorio de la creencia. Y es una creencia que ustedes probablemente muchos de ustedes no la conocen, y que es súper interesante e intrigante, estimados amigos. Pero antes de contarles de eso, me van a permitir ustedes que les cuente de Oxibiota. Este polvito que tengo aquí en este sobre, que no tiene ilustración porque me lo mandaron de la fábrica, como les he contado. Hay un polvito, usted lo echa en una cacerola, por ejemplo, o cualquier recipiente con 1 litro o algo así de agua. Al cabo de una media hora se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas. Y ya tiene usted ahí la manera de eliminar todos los malos olores, ya sea virtiendo en los lugares donde sale el mal olor, pongamos el fregadero, la cocina, o la cámara de la casa. Si usted tiene casa, hay una cámara donde llegan todas las aguas servidas, o en el jardín lo puede vaporizar, y se acaban los malos olores. ¿Por qué? Porque estas bacterias que usted ha producido en la cacerola destruyen las que inician la descomposición, que a su vez es la causa directa del mal olor. Es decir, estas bacterias van a la raíz del problema. No tapan el mal olor, destruyen los que causan el mal olor. Esas otras bacterias, las anaeróbicas, estas son aeróbicas. Súper eficiente, o sea, realmente desaparecen los olores. Totalmente, por meses.
Porque estas bacterias se quedan instaladas ahí donde usted las echó, se ponen la servilleta y se van comiendo a las anaeróbicas cuando aparecen. No hay descomposición. Se acabó el problema. Y si acaso las anaeróbicas también por algún motivo se resfrían y se mueren, usted agarra, cosa que ocurre o puede ocurrir meses después, usted agarra otro sobre y repite la operación. Fácil. Oxibiota, se ubica este producto en nada más que en oxibiota.cl. Muchos restaurantes están haciendo uso de este producto porque muchos restaurantes tienen malos olores que son, sobre todo cuando uno sale de la mesa, ¿no? Se ha fijado esos restaurantes, uno dice voy a ir al baño y siempre hay un pasillo que va al baño. Y ese pasillo tiene puertas que comunican a veces con una bodega, con la cocina, y ahí el olor es como para derribar un caballo y uno no quiere volver más. Así que se está usando en muchos restaurantes y yo se lo recomiendo. Aquí lo usamos en la casa. No hay ni un olor. Solo los olores, las fragancias de los productos de rosa bergamota que usamos acá. Sigo con el arquitecto Diego Sándor, que los está esperando en la región de los lagos para construir o remodelar con ese estilo de él propio, que produce, que construye o que remodela casas cómodas, acogedoras, cálidas, interesantes en su diseño, muy prácticas, muy eficientes en su distribución y muy bien conectadas con el entorno natural. Eso es muy importante. Aquí no se trata de hacer discursos sobre el medio ambiente, sino que se trata de ser inteligente con el entorno. Es lo que hace nuestro amigo Diego Sándor, que los espera. Comuníquense con él en las direcciones que aparecen ahí. Tiene un sitio que se llama arquitectodiegosandor.com. Hay teléfono, qué sé yo. Continúo con MKL, Marketing Industrial. Si usted quiere que su producto industrial sea comprado y no solo conocido, yo sé, por ejemplo, que existen los Ferrari, pero jamás me voy a comprar uno. No me interesa ni no tengo plata. Pero bueno, lo que hace Marketing Industrial es que su producto no solo interese, sino que usted lo compre, que usted lo demande. Van un paso más allá que la mera publicidad del producto. Hacen que se compre, que el que conoció su producto se convierta en cliente. De eso se trata, usted quiere vender, ¿no? mki.cl es el lugar donde los ubica. Hoy en día, el que no mueve todas las piedras, no vende y le va mal, porque uno está compitiendo con todo el mundo. Con todo el mundo. Y termino con el rosabergamota.cl, donde están estas fragancias, pero además hay un champú muy rico que yo uso, hay desodorante, hay cremas para estas partes del cuerpo que a uno le pican, le molestan, como me pasa a mí, que estoy lleno de alergias por todos lados, soy un texto de estudio de alergias. rosabergamota.cl, ahí usted encuentra el champú, la fragancia, las cremas, todo lo puede comprar de a uno, puede comprar varias en cajas, descuentos si dicen que llegaron ahí por este programa, que se enteraron de rosabergamota.cl. Bueno, esta creencia extrañísima es la siguiente, que la Luna, nuestro satélite, no es un satélite natural, sino un artefacto que está hueca, que por dentro hay toda una estructura de nave espacial o de lo que sea, puesta ahí quién sabe por quién hace miles de años. Chúpense esa. Ahora, vamos a entrar a los detalles porque esta creencia, que a ustedes les parecerá delirio puro y absoluto, tiene fundamento en muchos sentidos y se los voy a enumerar uno por uno. Que la Luna no es un satélite natural, sino que es un artefacto. Bueno, con la Luna hay muchas cosas muy raras para empezar a hablar. Muy raras, rarísimas. Primero, el tamaño. No se conoce, en lo que se conoce en el registro astronómico, ningún satélite que sea tan grande en comparación con el planeta alrededor del cual está orbitando. La Luna es un cuarto del tamaño de la Tierra, o de su diámetro, y por lo tanto su volumen también, por supuesto, eso es geometría elemental. Nunca se ha encontrado un satélite tan grande. Cuando más se encuentran planetas binarios que se llaman, que orbitan uno alrededor del otro, pero eso no es un tema. La órbita, un satélite es el que gira alrededor de un planeta y no los dos girando alrededor de sí mismo, del otro. Nada es tan grande como la Luna. Por eso que tiene tanta influencia gravitacional y en muchos otros sentidos la Luna. No solamente el tema de las mareas, no se crean ustedes, tiene que ver con la velocidad de rotación de la Tierra, tiene que ver con el clima de la Tierra, tiene que ver con un montón de cosas. Después,
La Luna está exactamente a 384.400 kilómetros de la Tierra y es 400 veces más pequeña que el Sol. Ok, dirán ustedes, so what? Bueno, también está 400 veces más cerca de nosotros que el Sol. Y eso es lo que permite los eclipses solares tan perfectos, porque justo el diámetro de la Luna cubre el diámetro del Sol. Por eso que tenemos eclipses, si no, no. Ahora, esto no va a durar para siempre porque ustedes quizás no sepan esto, pero la Luna se está alejando de la Tierra poco a poco. Cada año se aleja de la Tierra 3,8 centímetros. O sea, hubo un tiempo en que la Luna estaba mucho más cerca de la Tierra. Ustedes vayan, multipliquen 3,8 por el tiempo, por el número de años que quieran, y ahí van a ver si se notaría o no. ¿No es cierto? Por supuesto, hace 1000 años sería 3.000 centímetros, 4.000 centímetros. 4.000 centímetros son ¿cuánto? 440 metros. No se nota mucho, ¿no? Pero en algún momento estaba mucho más cerca. Eso también es curioso, pero no es nada al lado de otro. Se han hecho experimentos dejando caer cosas a la Luna. Por ejemplo, estas estaciones orbitales que han ido a la Luna, en algún momento han vuelto y han dejado caer algo, digamos, que no servía para ver qué pasa. Y la Luna, al recibir el impacto, ha estado reverberando o sonando como campana por horas. Eso no ocurre con un cuerpo sólido. Si usted arroja cualquier cosa, incluso aunque arroje una locomotora, digamos, desde 1 kilómetro de altura a la Tierra, no va a reverberar de esa manera porque la Tierra es sólida. Tiene distintos materiales, hierro fundido, tierra, agua, millones de cosas, pero cuerpo sólido, no va a reverberar. La campana supone un cuerpo hueco o con cavidades inmensas. Esto asombró mucho a los científicos cuando se hizo este experimento. Se hizo en las misiones Apolo 12 y 13. Esto no estoy inventándolo. Los módulos de descenso fueron estrellados deliberadamente porque ya no se iban a usar y pasó este fenómeno. Los sismógrafos registraron que la Luna reverberó hasta más de 1 hora en el caso del Apolo 13. Bueno. Después hay otro elemento muy curioso que ustedes lo pueden ver incluso no a simple vista con binoculares. Cuando observan la superficie de la Luna, se darán cuenta que todos los cráteres son igualmente de la misma hondura, como planito. Digamos, no es que sean planos, pero todos iguales. Pero ¿cómo es posible eso? Si el mismo hecho que algunos cráteres son mucho más amplios, son verdaderos océanos, algunos de estos cráteres tienen ese nombre, el mar de no sé dónde, cuánto, son grandes, otros son mucho más pequeños, significa que los cuerpos que impactaron obviamente son de muy distinto tamaño. Si son de muy distinto tamaño, tienen muy distinta masa. Si tienen muy distinta masa, el impacto es de muy distinta fuerza y entonces debieran diferenciarse claramente los cráteres. Unos debieran ser mucho más profundos que otro y son todos iguales. ¿Qué indicaría eso? Que hay una capa dura que detiene a estos proyectiles, no importa cuán fuerte peguen. Todos, digamos, penetran esa cantidad X que está sobre esa capa dura. Sobre esa capa dura hay tierra y roca, que sería una especie de maquillaje. Una vez que penetran esa capa X de X profundidad, sea el meteoro o el aerolito grande o pequeño, no pueden hacer más que esa penetración, pueden despejar esa zona, pero no logran abollar Es como, digamos, si usted le dispara un postón o le dispara un balazo a la coraza de un tanque, en los dos casos no va a haber penetración de ninguna clase o mínima huella van a dejar en la coraza, ¿no es cierto? Esa es la idea. Ese es uno de los elementos que son considerados por algunos como prueba de que la Luna no es lo que parece ser. Después la densidad. La densidad, o sea, la manera, cuánta materia por volumen está concentrada en ese volumen. La densidad media de la Luna es más baja, mucho más baja que la de la Tierra. La Tierra es de 5,5 gramos por centímetro cúbico. La Luna es de 3,3 gramos por centímetro cúbico.
lo que implica que tiene menos hierro y metales pesados en su núcleo. Después, la coincidencia orbital de la Luna, que es demasiado precisa. En la órbita de la Luna, alrededor de la Tierra, en vez de ser como la órbita de la Tierra alrededor del Sol y de todos los planetas alrededor del Sol, en vez de ser una elipse, o sea, aquí está el centro, hay una parte que se aleja más en alguna de las trayectorias de ese centro del cual se orbita que en otro. Eso genera una elipse. En el caso de la Luna es prácticamente perfectamente circular. Circular como por ejemplo los satélites artificiales que nosotros tenemos en órbita alrededor de la Tierra. Después, las rocas lunares. Ustedes saben que se trajeron rocas ya con la primera expedición, la Apolo. ¿Cuál fue la 11? Sí, la 11 trajeron piedras y montones de piedras ya. En esas piedras están totalmente o casi totalmente desprovistas de lo que usted encuentra en un planeta o en un satélite normal. Están totalmente desprovistas de agua y elementos ligeros. Recuerdan ustedes que para la física el universo está compuesto más o menos en todas partes de lo mismo. No hay elementos, o por lo menos algunos elementos puede que no existan en algún lugar, pero todos comparten una base muy grande de elementos comunes, eso que se llama la tabla periódica de los elementos. No sé si se estudia en el colegio de química y se estudian la tabla periódica de los elementos, pero yo me acuerdo perfectamente. Son muchísimos. Bueno, totalmente desprovisto de agua y elementos ligeros, como si hubieran sido horneadas a altísimas temperaturas. Y luego tenemos las mitologías, que son interesantes. Las mitologías de pueblos que ya quizás han desaparecido, que ya dejaron atrás el pasado. Son interesantes porque detrás de toda la cobertura mítica, de personaje, hay siempre un núcleo de verdad. O sea, algo ocurrió en función de lo cual se construyó la leyenda. Algo. Y en muchas culturas antiguas, griegos, sumerios, que son más antiguos que los griegos, indígenas americanos, los zulúes del África, hay mitos en que se habla de que hubo un tiempo en que la luna no estaba, y no había luna. En otras palabras, fue puesta ahí donde está. Los zulúes, por ejemplo, en las tradiciones culturales zulúes, se dice que el clima en la Tierra era muy distinto. Había una permanente neblina o niebla que lo cubría todo. La esfera de la Tierra, la atmósfera estaba envuelta en una permanente neblina. O sea, el clima era completamente distinto. Y que cuando apareció la luna, esa neblina precipitó en la forma de lluvia, eso que pronostican acá los meteorólogos que nunca le chuntan, que así es la cuestión, y se estabilizó el clima y empezaron a aparecer las estaciones. Todo esto tiene que ver además con la presencia gravitacional de la Luna, un montón de factores que tienen que ver con esa masa que nos orbita a poca distancia. Una masa un cuarto del volumen de la Tierra a solo menos de 400.000 kilómetros. Todos vemos la Luna todos los días y no nos llama la atención, ni siquiera la miramos. ¿Cuántos de ustedes miran de vez en cuando el firmamento? Yo creo que en muchos de ustedes podría haber una nave espacial arriba de sus cabezas y no se darían cuenta. Bueno, no encontramos nada curioso o especial en la Luna, y es un cuerpo celeste inmenso, del cuarto del tamaño de la Tierra, que está a muy poca distancia orbitándonos. Eso cambió todo. Bueno, los zulúes y otros pueblos y otras leyendas hablan de que hubo un tiempo en que no había luna. Ahora, si ustedes suman todos estos detalles, lo que les he dicho de lo hueco, aparentemente por esta reverberación, del material de las piedras, de la órbita circular, de la distancia proporcional entre la Tierra y la Luna, o el tamaño, en fin, y todo eso, y la distancia al Sol, y los eclipses perfectos. Si ustedes suman esas cosas, hay elementos como para pensar, ¿por qué no? Por lo menos. ¿Por qué habría habido en todo caso una civilización que hace miles y miles de años puso un artefacto ahí? Algunos agregan
algunos elementos extras a todo esto. Dicen, ¿por qué no se ha regresado a la Luna? Bueno, se ha regresado de hecho con aparatos automáticos, con sondas. No se ha regresado con humanos. Entiendo que hay planes, no muy concretos creo, en Estados Unidos y en China, de desembarcar otra vez gente ahí. Pero ahí está la teoría, y para eso muestran una supuesta grabación, yo no sé hasta qué punto es cierto o no, de Armstrong diciéndole a la Houston, justo en ese momento en que aparece, ustedes no sé si estuvieron ahí en ese momento, yo sí, el año 69 vi en televisión toda esta cuestión, muchos de ustedes no habían nacido, pero hubo un momento largo, 1 minuto o 2 minutos, en que se cortaron las comunicaciones, que quedó todo en negro, y se dijo que había sido una falla de comunicaciones, pero según dicen, no, se cortó porque se quería una comunicación privada y confidencial entre los astronautas, Neil Armstrong y el otro fulano, ¿cómo se llamaba? Buzz Aldrin, creo, y la Tierra, porque Armstrong habría dicho, y alguien grabó esto, que estaban viendo artefactos al otro lado de un cráter, en el borde de un cráter que nos están ahí como observando. Bueno, eso puede ser también una fake news completa, por supuesto. Pero cuando usted empieza a ver un elemento tras otro, que se van sumando y que hacen sentido unos con otros además, queda abierta una ventanita, aunque sea chiquitita, para ese acto de creer y decir sí, en una de esas nuestra luna, que tiene tantas cosas raras que no se encuentran en otra parte del espacio celeste que conozcamos con nuestros telescopios. En una de esas es un artefacto que fue puesto ahí para ayudarnos a que la Tierra tuviera mejores condiciones para el desarrollo de la vida, para vigilarnos, quién sabe para qué. Uno no podrá conocer jamás, o por lo menos por ahora no, cuáles podrían ser los motivos de esta civilización tan avanzada que puso eso, si es que es un artefacto, ahí en órbita alrededor de nosotros. Pero como les digo, hay un buen número de mitologías y leyendas que más o menos señalan lo mismo. Naturalmente que los antropólogos, los cientistas sociales pueden decir que muchas leyendas dicen lo mismo o cosas muy parecidas porque la experiencia humana es muy similar en todas partes. Y efectivamente, si ustedes leen el libro The Golden Buff, la rama dorada del gran Fraser, donde se estudian mitos, leyendas, cultos y rituales de muchos pueblos, ustedes van a ver montones de similitudes porque las experiencias humanas son similares. Tenemos que luchar contra el hambre, contra el frío, tenemos que buscar alimentos, tenemos que enfrentar el hecho de la muerte, tenemos que enfrentar el hecho de cómo manejar estas fuerzas extrañas o creer que las podemos manejar, la magia, tenemos que ver de qué manera vamos a establecer quiénes son los jefes y cómo se suceden unos a otros. Todas esas son cosas comunes a la especie humana, se viven con distintos vestuarios en todas partes, pero son similares y por lo tanto generan cosas similares. Y es una explicación muy razonable y que yo creo que es la correcta en muchos casos. Pero que una explicación sea correcta en muchos casos no significa que sea correcta en todos los casos. Que todas las explicaciones referentes a la luna que no estaba y ahora está sean simplemente resultado de alguna experiencia común de la especie humana. No hay que cerrarse. Especialmente no hay que caer en esta arrogancia en que caen los científicos, no los grandes científicos que están siempre con la mente muy abierta, como Avilev, como Einstein, como era Tesla, los científicos de segunda categoría que llegaron a las academias, que llegaron a los observatorios, que se ganan la vida haciendo clases, haciendo observaciones más o menos dentro de lo que podríamos llamar el consenso científico del momento, y que son muy arrogantes. Defienden sus teorías, sus hipótesis mascotas con dientes y uñas y se burlan de esos otros que ven más allá. Esos otros que ven más allá se pueden equivocar, por supuesto, pero ven más allá. Entonces de repente son los que ven las cosas que los otros no ven. Entonces uno que no es científico también puede imitar a esos grandes científicos, a esas grandes mentes, manteniendo la mente de uno que es más pequeñita, pero manteniéndola abierta también. Yo no estoy diciendo que creo que la luna es un artefacto extraterrestre. Lo que yo estoy diciendo es que hay creencias que uno no las puede desechar así de buenas a primeras, como se puede desechar en la idea de que la Tierra es plana, porque tenemos evidencia empírica de que no es plana. Pero cuando no hay una evidencia fuerte en contra de una creencia,
Y al contrario, hay algunas evidencias que le dan fíjense bien la palabra que uso, algún fundamento, alguna verosimilitud, entonces uno no puede llegar y tirar por la ventana esa afirmación, esa hipótesis. Llamémosla hipótesis si les parece mejor lo de la Tierra, lo de la Luna esférica, vacía, que sería un artefacto. Pero realmente hay cosas muy curiosas. Eso, por ejemplo, de que los cráteres tengan toda la misma profundidad, aunque sean de muy distinto diámetro, señalando que el impacto fue de cuerpos de muy distinta energía cinética, que debieran algunos ser más profundos que otros, y son todos iguales. Como las gotas de una lluvia. Pueden ser unas tremendas gotas chiquititas, pero todas no hacen sino mojar, no penetran en las baldosas. Y aquí tenemos algo parecido. Es raro, ¿no es cierto? Es raro. Hay otro elemento que no noté aquí, pero ahora que estoy recordando. En un planeta como el nuestro, los elementos más ligeros están en la superficie y los elementos más pesados tienden a estar al fondo, por un tema gravitacional, por último. ¿No es cierto? En la Tierra, en la Luna es exactamente al revés. Como si, al construir, digamos, lo que sea que esté en esa, suponiendo que sea así, en ese interior hueco, fueron sacando lo que había, porque había que sacar, había que hacer, pongamos por caso, había que horadar eso que era inicialmente un planetoide chiquitito, y lo quisieron construir en un artefacto, entonces fueron sacando lo que había en el núcleo, que eran los elementos más pesados. Y eso es exactamente lo que ocurre en la Luna, fíjese usted, los elementos más pesados están en la superficie, no hacia abajo son más livianos. Bueno, hay muchos otros elementos que quizás yo he olvidado anotarle, pero que son interesantes. Estas hipótesis que parecen locas, pero siempre parecen locas al que no se da ni siquiera la molestia de estudiarlas, son por lo menos eso, interesantes. Y eso es lo que yo he querido contarles hoy día, porque, como digo, siempre intento hacer un programa que sea entretenido, y espero que este lo haya sido. El tema de la luna hueca, ustedes pueden encontrar 1.000.000 de artículos sobre eso, algunos de frentón estudiando la cosa sin prejuicio ni a favor ni en contra, otros simplemente riéndose a priori inmediatamente el asunto, pero es un tema interesante, es un tema muy interesante. Y no olviden, amigos míos, que cualquier hipótesis o cualquier verdad que ya la damos por totalmente confirmada, como esto de la Tierra que es un esferoide. Si ustedes van al pasado, van a encontrar tipos que se reían de la hipótesis que la Tierra era un esferoide y decían, no puede ser porque la gente que está aquí se caería. Ahí tienen ustedes. Bueno, amigos, no me queda nada más que contarles, salvo recordarles estos libros, pues ya les he mencionado de qué tratan, que están en el Villegas.cl. Recordarles que ahí, el Villegas.cl/tienda, hay un montón de libros míos agrupados en combos de distintos números de libros, unos de 2, de 3, de 4, hay uno de 9, me parece, que estamos liquidando para dejar espacio a lo que viene. Y les recuerdo además que en el Villegas.cl/correo, ustedes pueden inscribirse para recibir todos los días un correo mío breve sobre temas que no son los que trato aquí, ideas, recuerdos, anécdotas, lo que sea, para también divertirlos. Siempre ha sido esa mi ambición, es divertirlos, a veces también informarlos, en otras oportunidades despertarles la curiosidad por un tema. Eso es. Y ustedes pueden leerlos o no, se inscriben. Hay en la página esa que les mencioné, ponen su nombre, ponen su dirección de correo electrónico, eso es todo, no tiene ningún costo. Cero costo. Si no quieren leerlos, después los mails no los leen, los votan, incluso se pueden desinscribir de la página si quieren, todos los días. Y de más ratito escribir otro a propósito de algo que me acordé recién. Y eso sería todo, estimados amigos. Muchas gracias por su presencia aquí en estos programas sabatinos. Y para mañana domingo tenía en mente más o menos un tema, pero no estoy seguro todavía si lo voy a hacer o no. Pero ya veremos. Muchas gracias y nos estamos viendo. Chao.